Buenas tardes, mi nombre es Moisés Capriles y les explicaré el desarrollo de los procesos migratorios de Venezuela prepetrolera o agraria. Las migraciones son el desplazamiento de una población entre lugares, regiones y países. Estos movimientos poblacionales dieron lugar por primera vez en Venezuela significativamente por el desequilibrio socioeconómico que ocurrió a partir de 1914, en donde el éxodo campesino se dirigió fundamentalmente hacia tres zonas de producción: las zonas industriales y comerciales, las zonas mineras y las zonas agrícolas. Las principales causas de que se hayan intensificado las migraciones son el cambio de nuestra principal fuente de economía agropecuaria a minera y petrolera, el bajo grado de ingresos que generaban los productos agropecuarios, y en comparación, las nuevas industrias y comercios necesitaban una gran cantidad de mano de obra, el cual tenía más valor que el área agrícola. Otra causa de esta fue el régimen de tenencia o propiedad de la tierra, además de que la calidad de vida de los habitantes obreros del medio rural era considerablemente baja en consideración a los nuevos centros urbanos en surgimiento. Las migraciones también aumentaron notablemente en 1920 y 1930 por la incidencia del paludismo. Estas migraciones, aunque fueron una manera de que el pueblo lograra su evolución tanto económica como personal, tuvo consecuencias graves para el país, como lo fueron la escasez de mano de obra para el trabajo del campo y la alta concentración de población en las zonas más urbanizadas, trayendo como consecuente la falta de disponibilidad de servicios educativos, eléctricos, de transporte y de asistencia sanitaria. Además de las numerosas migraciones, surgen reformas políticas con la llegada de Castro al poder, ya que enfrenta el abuso europeo y niega pagar la deuda externa, provocando un aislamiento internacional, a pesar de sus concesiones con compañías extranjeras. Esto fue desde 1902 a 1909, cuando Juan Vicente Gómez, al asumir su poder en 1910, invitó a Estados Unidos para que enviara sus barcos a puertos venezolanos. Hasta 1914 fueron invitadas algunas delegaciones extranjeras y las relaciones internacionales fueron de respeto a los convenios ya establecidos. En el mismo año se descubre el primer pozo petrolero, comenzando así un futuro productivo de petróleo, recibiendo un gran apoyo de la empresa norteamericana Rockefeller y del gobierno norteamericano. En el ámbito de la salud, en 1911 se creó la Oficina de Sanidad, la cual en 1912 amplía su autoridad gracias a la primera Ley de Sanidad Nacional. Dicha oficina, hasta 1918, limitó sus acciones prácticamente contra la viruela y algunas enfermedades transmisibles en Caracas y otras ciudades. La Fundación Rockefeller, además de su apoyo petrolero, asesoró a la lucha contra la fiebre amarilla en 1916. Además, creó la Oficina Central de Sanidad en 1918. La cual en 1919 se nombró Dirección Central de Sanidad Nacional, con una mayor centralización del poder de decisión sanitaria, incentivando a su vez la lucha contra la fiebre amarilla. Igualmente, la Fundación Rockefeller en 1926 estableció en Aragua la primera base de operaciones de la Dirección Central de Sanidad Nacional, con la participación del Dr. Rolla B. Hill, quien en 1927 inició la primera encuesta antimalárica junto a Romero y Benarruch. En 1930 se creó el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, por las fuertes acciones de la salud en lo rural. El año siguiente se realiza la segunda Conferencia Sanitaria Nacional, enfocándose en el paludismo. 2 años después, en 1933, se dictó el Censo de Malariología por Rockefeller, la cual en 1936 fundó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Ahora bien, les quiero hablar sobre la marginalidad en Venezuela.
La marginalidad es una de las características del subdesarrollo. Una persona se llama marginal cuando vive fuera de los límites legales y o sociales establecidos por la comunidad. Ellos sufren la miseria, la falta de integración, la insatisfacción de sus necesidades básicas o todas esas cosas a la vez. Las causas de la marginalidad en Venezuela son el desempleo, el aumento de la producción agraria, el éxodo campesino igualmente, y la falta de educación en la población. Este fenómeno social también trae consigo consecuencias, como la sobrepoblación, causando altas tasas de natalidad y mortalidad en la población, abandono de niños, problemas sanitarios por las condiciones en las que viven estas personas y su calidad de vida. Entre estos problemas están la desnutrición, enfermedades de transmisión sexual y hasta muerte precoz a causa de la falta de atención médica que reciben, además del analfabetismo en la sociedad. Existieron varios indicadores que definieron a la Venezuela prepetrolera a partir de 1900 a 1930. Estos indicadores fueron socioepidemiológicos, sociosanitarios y sociodemográficos. El principal indicador socioepidemiológico que existió fue que en Venezuela a finales del siglo XIX se vivió una situación política inestable y estuvo en un estado de pobreza máxima, viéndose afectados los servicios básicos de saneamiento, el cual fue el causante de que muchas de las enfermedades infecciosas y parasitarias se habían tornado más críticas. Los indicadores sociosanitarios desde 1900 a 1930 fueron la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que es la que representamos aquí en la infografía. La principal tasa que debemos tomar en cuenta es la tasa de natalidad, la cual en 1910 y en 1930 tuvo un aumento. Esto quiere decir que indicó una mayor demanda de asistencia sanitaria para la época de la Venezuela prepetrolera. El tercer indicador que definió a esta época de nuestro país fue el indicador sociodemográfico, el cual se dividió en dos áreas, las áreas rurales y las áreas urbanas. La población rural estuvo definida por centros habitados por menos de 2.500 personas. Esta población se dedicaba principalmente al sector primario, es decir, agricultura, ganadería, explotación pesquera, forestal, minera, de hidrocarburos y de caza. Mientras que la población urbana estuvo definida por aquellos centros habitados por más de 2.500 habitantes, dedicados fundamentalmente a las actividades del sector secundario y terciario, es decir, industrias y comercios, transportes o servicios. Además de estas dos áreas, existían las áreas de marginalidad, las cuales se caracterizaban por su ubicación física en pendientes de cerros, lechos de ríos o bien terrenos planos y deteriorados, los cuales en algunos casos tienden a carecer de servicios básicos como agua, luz, cloacas, asistencias médicas, escuelas y transporte. Su calidad de vida es muy bajo, ya que además de todo lo hablado, sus viviendas no tienen construcciones estables y aceptables en las cuales habitan grupos familiares muy numerosos con bajos ingresos fijos. Según la Dirección del Planeamiento Urbano en enero de 1977, había una cantidad de 1.448 barrios con un total de 2.657.333 habitantes que vivían en la marginalidad, situados principalmente en el área metropolitana de Caracas y en la región centro-norte costera del país.